Muy buenas, Peña. Para empezar, hoy os traigo un vídeo en un formato más diferente a lo que suelo traer. Pues este va a ser un vídeo corto y eso sabéis que es raro en mí. Bastante esquemático, bien organizado y rapidico, para dar la información clave. ¿Y sobre qué esta información? Ya hay un país, aunque hay quien no lo considera país porque no es del todo independiente, que ha logrado erradicar en sus tierras el coronavirus. Y este no ha sido otro que Groenlandia. ¿Queréis saber el por qué? ¿Cuándo fue su primer caso? ¿Qué medidas han tomado mientras? ¿Cuál es la situación actual? Pues en ese caso, quedarse este vídeo y podréis saber esta información después de la intro. Bueno, lo primero, por si alguien está un poco perdido de geografía general, introducción sobre Groenlandia. Groenlandia es un país constituyente del Reino de Dinamarca, como por ejemplo también lo es las Islas Feroe. Por lo tanto, guardan cierta relación con Dinamarca y aún gestiona Dinamarca algunas de las cosas, pero principalmente son un estado independiente, como a lo mejor podría serlo Inglaterra dentro del conjunto del Reino Unido. Y bueno, geográficamente está en el Ártico, en concreto ubicada entre las islas norte de Canadá y la isla de Islandia. Y es una isla muy grande, cubierta en más del 80% de hielo, con una población ultra reducida, son menos de 60.000 habitantes si no recuerdo mal. Y bueno, y depende de cómo lo percibáis, puede ser considerada la isla más grande del mundo o la segunda isla más grande del mundo. ¿Por qué de esto? Porque hay gente que considera que Australia es una isla y gente que considera que Australia es un continente. Si consideramos a Australia como una isla, es la segunda isla más grande del mundo, Groenlandia. Y si consideramos a Australia como un continente, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Bueno, una vez esta pequeña introducción para pues, quien no supiese de Groenlandia, que no es obligatorio, no estamos obligados a saberlo todo, pues para quien no lo supiese a ti esta información. Ahora vamos al lío del asunto. Bueno, lo primero es esto, el primer caso de coronavirus reportado en Groenlandia fue el día 16 del mes pasado, de un ciudadano que no estaba en estado grave y que se lo habían diagnosticado después de volver de viaje del extranjero. Y bueno, se tomaron al respecto de este ciudadano medidas de aislamiento, de cuarentena, y no tuvieron que hacer más al respecto de ese caso. Y bueno, aún así hubo contagios y el total de contagios que llegó a haber en Groenlandia fueron de 11 casos. Luego, en cuanto a las medidas que tomaron, es difícil encontrar de un territorio así pequeño información y más en castellano, pero bueno, he podido encontrar dos medidas diferentes que tomaron. Una más normal y otra más peculiar, pero que sinceramente, oye, ni tan mal la veo. La primera medida es que esto de las fronteras fueron muy cerradas y quedó solo un único nexo de comunicación entre Groenlandia y el extranjero, que fue un vuelo de un avión de tamaño medio-bajo que opera 2 días a la semana desde Dinamarca, desde la capital Copenhague hasta Nuuk, que es la capital de Groenlandia. No olvidemos que esto, que aunque tenga su independencia, en X cosas sigue siendo Groenlandia dependiente de Dinamarca. Y esta fue así como la medida más convencional. Pero, y también tiene un porqué de por qué no hubo un cerramiento máximo, y es que al ser aislado, es decir, hay gente que tenía que volver, hay que transportar médicos, hay que transportar correo, hay que transportar material. Entonces, en este caso, reducir la comunicación a cero era imposible. Pero bueno, un único vuelo cada 2 días era la única comunicación que tenían con el extranjero. Y luego, aparte de esto, una medida que sí que puede resultar más curiosa, pero que, oye, que tiene su lógica, y es que prohibieron a los ciudadanos la venta de alcohol. ¿A qué se debe esto? A que Groenlandia es un sitio en el que, por desgracia, supongo que a lo mejor es por una sociedad tan reducida o tan aislada, por lo que sea este contexto, pero por ejemplo esto de el territorio con la mayor tasa de suicidios que hay del mundo y también es uno de los sitios, no sé si el que más o de los que más, donde hay mayores tasas tanto de maltrato infantil como de abuso sexual infantil. Entonces han entendido que, bueno, que haciendo esto los hogares pueden ser sitios algo más seguros para los niños, ya que, bueno, si esto se daba en un contexto de normalidad, teniendo a la gente encerrada en casa todo el día, la lógica invita a pensar que estos problemas o se mantendrían o aumentarían. Así que, bueno, estas son las dos únicas noticias de las que al menos yo tengo constancia se tomaron allí. Pero parece que ni tan mal ha ido. Vale, ¿y cuál es la situación actual? Que de los diferentes países en los que han habido casos de coronavirus, recordemos que aún queda alguno en el que o bien no ha habido casos aún, o bien los ha habido pero sus gobiernos lo han tapado, pero es el primer país
en el que ha habido X casos y esa misma X cantidad de personas se han curado. En este caso, 11 contagiados, los 11 de la capital, Nuuk, y ya los 11 están completamente recuperados. A estas medidas que hemos dicho aplicaron, bueno, luego la endurecieron un poco pidiendo también un permiso especial para esta gente que viajase en este único vuelo disponible. Pero bueno, al final, en menos de un mes han reducido el número de casos hasta completamente cero. Primer país que ha erradicado el coronavirus dentro de sus fronteras. Lo cual no quita que, bueno, alguien del extranjero aún podría seguir trayéndolo en algunos supuestos e incluso algunos expertos muestran su preocupación porque Groenlandia está formado por muchas aldeas muy aisladas. Entendés que esto de la capital tiene 15.000 habitantes o por ahí estaba. Todo el territorio nacional tiene casi 60.000 habitantes, pero la mayoría están en aldeas de 100 habitantes o de menos que ni siquiera están por sí conectadas entre carreteras. O sea, este es un dato que conozco. Solo 2 pueblos de Groenlandia entre sí, 2 localidades de Groenlandia entre sí están conectadas por carretera. El resto hay que acceder o en barco o en helicóptero, cosas así. Entonces, si por casualidad hubiese algún contagio en alguna de estas pedanías o de estas aldeas, podría ser grave, sobre todo porque el sistema de salud allí es muy pobre por el aislamiento que tiene esa sociedad y podría sumar problemas. Pero bueno, hasta la fecha, primer país que ha logrado eso, erradicar al 100% de los casos que han habido dentro de sus fronteras. Y bueno, Peña, así para despedirme, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el contenido, pues eso, de like, suscripción, compartirlo, son cosas que siempre ayudan. Y una cosa que debería hacer más y que no hago porque yo en YouTube, cuando veo un vídeo, si se me ocurre algo, cojo, me bajo a comentario y lo comento. Entonces, claro, aquí al final del vídeo no estoy como tanto YouTube pidiendo a la gente que comente y tal. Pero bueno, considero en verdad adecuado hacerlo para aquellos que de primera no tomen la iniciativa de hacerlo. Así que bueno, comentadme qué os ha parecido este caso, si creéis que volverá a haber algún nuevo caso en Groenlandia o no. ¿Qué opináis de la medida esta de que hayan prohibido el alcohol para hacer más seguro para los niños los ambientes en casa? Y bueno, cualquier sugerencia que tengáis, tanto como de contenido a hacer como de formato de los vídeos, también se puede hacer. Por ejemplo, podéis comentarme si os ha molado más este formato de vídeo corto que los que hago que suelen ser más extensos. Dicho esto, nos vemos, Peña. Un saludo.